Aclaración importante. Todos los personajes, nombres, diseños y elementos pertenecientes al universo original son propiedad de sus respectivos creadores, autores y empresas. Esta historia es una obra de ficción creada por fans, sin ánimo de lucro. Dame un abrazo, Denji Décimo Coveney, parte 1, página 9. Esta idea fue concebida como un one-shot. Cuando vi que quedaría muy largo, decidí dividir la historia en 3 capítulos cortos, por ello la historia puede parecer apresurada, porque no tenía pensado desde un inicio adentrarme mucho en el desarrollo. Subiré una parte de la historia por día si es que alguien la lee pronto, simplemente me aseguraré de que cada capítulo tenga coherencia y corregiré los errores que pueda. Sin lugar a duda Denji había tenido un buen día. Se había encargado del demonio tomate que le había dejado muchas ganancias. Aunque como siempre todo se había ido a esa deuda, lo único que el maldito imbécil de su padre le había dejado. También se había topado con un cabeza hueca que le había dado 1000 yenes solo por tragarse un cigarrillo encendido. Obviamente no lo había tragado, el imbécil en verdad era muy incrédulo si pensó que se lo tragaría. No entendía a las personas que fumaban, esa porquería sabía horrible. Eso ya no importaba, gracias a ese tipo por fin podría comprar un paquete de pan de molde, con un paquete fácilmente podría sobrevivir por una quincena, a él le bastaba con una porción de una rebanada por día, podría dormir o tomar el agua que recolectaba de la lluvia para apaciguar el hambre, pero no podría nunca hacer pasar hambre de más a su pequeño amigo si podía evitarlo, le debía mucho. El camino de regreso fue muy tranquilo, a veces le gustaría que Pochita pudiera hablar para así no aburrirse tanto en los caminos largos. Cuando llegaron entraron al depósito al que Denji llamaba hogar, técnicamente ni siquiera era suyo, aquel yakuza al que le debía hasta su alma le dejaba quedarse ahí, aunque también se sumó a su deuda la renta del lugar que se caía por pedazos, aunque para Denji era un palacio. Denji, vamos Pochita, hoy podrás cenar una rebanada de pan tú solo, has hecho un trabajo genial, te agradezco por siempre cuidarme. Pochita. Woof. Mientras Pochita comía felizmente Denji se acostó en unas sábanas que lucían muy viejas, estaban descarapeladas y agujereadas pero cumplían su función. Denji, siempre te hablo acerca de mis sueños, me gustaría saber los tuyos amigo. La noche pasó rápida con Denji acostado con los ojos cerrados mientras acariciaba a Pochita que se encontraba en su pecho. Denji. Sabes Pochita, siempre te he hablado de lo que me gustaría hacer, pero creo que en verdad es mi más grande sueño es que algún día una linda chica me dé un abrazo, que no me vean con tanta repulsión como lo hacen todas cuando me las topo por la calle jaja. Pochita se encontraba muy atento esta vez, aunque Denji no lo sabía. Pochita tenía un gran raciocinio y le impresionó tener un mismo sueño en común que su amigo humano. Tal vez eso era lo que los hacía tan parecidos, aunque ya hacía tiempo que él había cumplido su sueño. El mismo Denji se había encargado de ello y por eso siempre le estaría agradecido. Pochita no iba a descansar hasta conseguirle a su mejor amigo una linda chica que lo abrace, pues al final su amigo merecía todo lo que el mundo humano tenía que ofrecer. Pochita. Wof wof. Denji. Jeje basta, te he dicho que no lamas mi rostro, es desagradable, y dime ¿te gusta la idea? Pochita. Wof. Aquella tarde llovía, mientras Denji seguía hablando de sus sueños con su amigo. Había comenzado a expulsar sangre por la boca y trató de restarle importancia cuando vio a Pochita muy asustado dando vueltas en círculos. Después de explicarle a Pochita lo de la enfermedad que había heredado de su madre. Lo cual no había tranquilizado en lo más mínimo a Pochita, pero en ese momento sonó la puerta ser tocada. Denji, es hora de trabajar. El camino pareció eterno, había terminado por anochecer en ese carro que desprendía un olor putrefacto más de lo normal, aunque Denji no dijo nada porque no quería meterse en problemas y además estaba acostumbrado a los malos olores. Al parecer habían llegado, el lugar parecía una fábrica. Ambos bajaron y caminaron hacia la entrada en lo que para Denji era un muy incómodo e incluso perturbador silencio, él creía que algo estaba mal, era como si sus instintos le gritaran que se alejara de ahí. Aparentemente Pochita también lo sentía pues se mostraba muy inquieto. Tengo que agradecerte chico habló mientras poco a poco se adentraban en la oscuridad de aquel fábrica. Eres obediente como un perro y desde que tu basura de progenitor murió trabajas solamente para mí a cambio de un lugar donde dormir y comida de la basura. Denji, no nos pongamos sentimentales viejo, yo no le he agarrado ni una pizca de cari, lo que pasa es que odio a los perros.
Y así en un segundo él y su amigo se encontraban empalados por una katana. De la profunda oscuridad del lugar comenzaban a salir decenas y decenas de los seguidores yakuza de aquel viejo, mientras que él explicaba a Denji que aquella mafia había decidido juntar fuerzas con los demonios, por lo que había decidido hacer un contrato con un demonio. Denji no pensaba morir, él todavía tenía que cumplir sus sueños, pero definitivamente no dejaría que su compañero muriera. Corría como podía por aquel pasillo buscando la salida. Mientras más se acercaba más cansado se sentía y de repente se encontraba atravesado múltiples veces y por instantes pudo sentir sus extremidades separarse dolorosamente de su cuerpo y después de eso todo se volvió oscuridad. Cuando Denji abrió los ojos se encontró dentro de un basurero mirando de frente a su querido amigo. Denji, tomaste mi cuerpo tal como te lo había pedido, ¿no es así? Pochita. Siempre me gustó ir acerca de lo que te gustaría hacer, aunque no lo creas, tú te encargaste de cumplir mi más grande sueño, así que esta vez es tu turno. Denji, muéstrame tus sueños. Denji, Pochita, espera. Pero una luz resplandeciente nubló sus sentidos. Muy bien, ahora estaba totalmente ensangrentado encima de una gran pila de cadáveres que además él se encargó de asesinar. Ahora tenía una motosierra por cabeza y un par de motosierras atravesando de lado a lado sus antebrazos. Se preguntaba si esa sería su nueva vida. ¿Iría por ahí con motosierras por cabeza y brazos? Demonios, siendo como es las mujeres lo ven con asco, ahora tenía motosierras por extremidades. Dolía como el infierno, pero por más que su carne decortaba por la mitad cada que una de sus motosierras arrancaba, al parecer también se regeneraba, pues nunca se terminaba de cortar. Su dolor físico no se comparaba ni un poco al dolor que sentía en su corazón. Ahora estaba completamente solo. ¿Qué se supone que haría? ¿A dónde se supone que iría? Por fin en libertad, pero ahora no tenía a su fiel amigo para verlo cumplir sus sueños. Se mantuvo ahí, parado sobre aquellos cuerpos por un buen rato, tal vez horas. Trató de dar un paso adelante y sintió como si estuviera a punto de desmayarse. Había perdido mucha sangre. Acababa de volver de la muerte y volvería a morir. A punto de caer de aquella pila de cadáveres de cara al piso, escuchó el sonido metálico de la puerta al ser abierta. Volteó la mirada y vio en la oscuridad dos siluetas, ambas eran siluetas femeninas. Había una chica alta y una mucho más pequeña. Parece que se nos adelantaron, pequeña Kobeni. Mientras se acercaban la vista del chico comenzó a nublarse. Encárgate Kobeni. Pero señorita Makima, y yo no Makima. Dije que actúes en este momento, permití que me acompañes en esta ocasión para conocer de primera mano tu eficiencia, no tendría sentido que me encargue de estos asuntos, además está casi muerto por lo que veo. Kobeni. Está bien. Temerosa y tiritante Kobeni se acercaba al lugar, el olor era nauseabundo, sangre y carne putrefacta esparcida por todas partes. Cuando estuvo cerca del lugar aquel chico pareció caerse hacia adelante. El simple movimiento hizo a Kobeni entrar en alerta y dar un paso atrás. Cuando estuvo justo delante de aquel demonio tomó entre sus dedos el cuchillo de cocina que siempre escondía en su espalda por debajo de su pantalón. Cuando se dispuso a terminar el trabajo y de un tajo acabar con su vida, él habló. Denji, dame un abrazo, por favor. Con una voz quebrada el demonio habló y entonces cayó hacia enfrente. La chica entró en pánico y no tuvo tiempo de quitarse del lugar. Lo último que Denji pudo ver fue cómo la chica estiró sus brazos a donde él se encontraba. El demonio acababa de colapsar y estaba desmayado. Para Kobeni esta era su oportunidad, pero cuando tomó el cuchillo e intentó apuñalar su abdomen, su jefa habló. Makima, espera. Kobeni. Makima, tráelo hacia acá. Con dificultad Kobeni tomó al demonio por la cintura, con cuidado de no cortarse con las sierras que salían de sus extremidades, y lo arrastró hasta donde estaba su jefa. Makima. Esperemos a que despierte. Kobeni. ¿Qué? Pero señorita Makima, él es un demonio, tenemos que acabar con él ahora que está indefenso. Makima. ¿Cuestionas mis órdenes? Kobeni. Por ese supuesto que no. Makima. Entonces cállate, de esta misión depende tu trabajo. Makima le pidió a Kobeni que acostara a aquel chico en su regazo. A la chica le pareció algo totalmente repulsivo e innecesario, pero lo hizo aún con el asco que le resultaba el demonio totalmente bañado en sangre. No pasó mucho tiempo cuando el demonio comenzó a mover su cabeza en señal de que estaba despertando, y cuando Kobeni quiso separarse de él vio que donde se encontraban aquellas sierras comenzaron a derretirse como si fuera la cera de una vela, revelando a un chico rubio y de ojos avellana. No era más que un niño. Denji. ¿Un ángel? Kobeni.
Denji despertó y lo primero que vio fue a una chica viéndolo fijamente con una sonrisa nerviosa. La chica era sumamente hermosa, una piel que lucía suave blanca como la nieve, cabello castaño, ella vestía un traje formal de color negro con camisa blanca. No pudo haber imaginado una mejor manera de despertar, así que al inicio pensó que había muerto y que ahora veía a una linda ángel. Aunque gracias a Dios no era así, él podría pasar más tiempo con esa linda chica y aunque ésta ahora lo veía con miedo y asco como todas las demás, ella se había encargado de cumplir su sueño y haría todo para ganar su cariño. Máquina. Somos cazadoras de demonios de seguridad pública. Ahora tienes dos opciones, podemos matarte en este instante o puedes convertirte en mi mascota. Denji ni siquiera se molestó en apartar la mirada de Kobeni mientras esta solo se ponía más nerviosa a cada instante. Denji. Estás jodida si piensas que voy a ser una mascota, he sido una mascota toda mi maldita vida y aunque aún tengo muchos sueños que cumplir prefiero morir a volver a estar atado a alguien. Máquina no cambió en lo más mínimo la expresión calmada que tenía en su rostro, pero en el fondo estaba muy enojada. ¿Quién se creía ese imbécil para hablarle así? ¿Es que acaso no la había visto y por qué demonios miraba así a esa chica Kobeni teniéndola enfrente? Denji. Oye tú, ¿cómo te llamas? Kobeni. Ese soy Kako Beniache Higashiyama y tú. No le interesaba en lo más mínimo, pero tenía mucho miedo de lo que el joven podría hacer. Denji. Me llamo Denji, oye Kobeni, ¿puedes darme otro abrazo? Kobeni. Ve bueno de hecho y yo N. Máquina. Haz lo que te dice. Kobeni con mucha incomodidad y miedo abrazó a aquel chico. Cuando Denji sintió aquellos brazos rodear su torso y enredarse detrás de su espalda, se sintió la persona más plena en el universo y no pudo evitar devolver aquel gesto. Estaba tan adentrado en su felicidad que no escuchaba a la chica rogar entre susurros por que se detuviera, que ella no quería morir. El momento era tan hermoso para Denji que no pudo evitar aferrarse con fuerza al torso de la chica y comenzar a sollozar aunque trataba con todas sus fuerzas de detenerse porque no quería parecer un marica. Cuando Kobeni escuchó aquello, su miedo y nerviosismo cambiaron a confusión y pudo recordar que aunque hace algunos momentos él era un demonio, ahora no parecía ser más que un niño. Máquina. Vaya. Cuando Kobeni intentó romper con el abrazo de Denji, no quería soltarla y se aferraba a ella como si su vida dependiera de aquello, aunque al final desistió a regañadientes. Máquina. Muy bien Dennis. Denji. Es Denji. Máquina. Lo que sea. Solo lo voy a repetir una vez, tienes dos opciones: o te unes conmigo y trabajas para mí como cazador de demonios dentro de seguridad pública o tendré que enviarte al matadero. Denji. Yo también solo repetiré esto una vez, no volveré a ser ninguna mascota, así que córtame el cuello de una vez o vete de aquí pechos de vaca. Máquina. Nunca me han gustado los perros desobedientes. ¿Qué tal si te propongo esto? Si te unes a seguridad pública, te aseguro que nunca te faltará un techo y comida, también te dejaré que me digas tus condiciones antes de entrar y siempre y cuando las pueda cumplir dalo por hecho. Si por en cambio decides no obedecer, tu ángel quedará sin empleo y tendrá que prostituirse en las calles para poder comer. Kobeni barra Denji. ¿Qué? ¿Barra qué? Denji. Maldita sea, está bien, trabajaré para ti pero dejaré claro desde un principio que no soy ni seré nunca una mascota. Máquina. Buen perro Denji. Actualmente se encontraban los tres camino a la sede de cazadores de Tokio. El carro era sin dudas el segundo lugar más cómodo donde se había acostado, ya que el primero era el regazo de su pequeña Kobeni. Máquina. ¿Ya pensaste en tus condiciones? Te recuerdo que algunas cosas no las puedo cumplir, así que mejor ni propongas cosas fuera de lugar. Denji. Soy un tipo sencillo, te aseguro que no pediré nada muy extravagante. Máquina. ¿Entonces? ¿En qué piensas? Kobeni en ese momento se sentía aliviada de no ser centro de atención de ninguno de los ahí presentes. Cuando entraron al carro, ella tenía la idea de ocupar el lugar de copiloto para mantenerse alejado de aquel demonio y más cerca de la única persona que podría salvarla si se salía de control, pero Denji había insistido en que entrará junto con él y Máquina parecía no importarle en lo más mínimo o tratar de negarlo, así que al final resultó sentada junto a él. Denji al parecer aún se sentía sin fuerza, no podía siquiera mantenerse erguido en su lugar, así que intentó recostarse dentro del asiento. Cuando había recostado su cabeza en el hombro de Kobeni, sintió como comenzaba a temblar violentamente y su respiración se agitaba, y luego recordó las condiciones en las que lo había conocido, así que la entendió y decidió alejarse no sin antes darle unas palmadas en la cabeza y decirle que estaba bien, que no tenía por qué tenerle miedo y que no le haría nada. Esto no relajó ni un poco a Kobeni, pero se alivió de que se hubiera alejado.
Denji se terminó recostando sobre el asiento delantero en una posición que parecía muy incómoda pero no le importaba. Denji, pues, mi primera condición es un sueldo, supongo que estaría bien por primera vez recibir dinero por lo que hago y no una limosna para sobrevivir. Máquina. Aunque no lo hubieras pedido, los cazadores tienen un sueldo, y uno considerablemente bueno. ¿En qué más piensas? Denji, me dijiste que tendría una casa, ¿no? Quiero que la pequeña Kobeni viva conmigo, también quiero que la trates como se merece. Si quieres que trabaje para ti tendrás que saber que para mí siempre será Kobeni mi prioridad. Kobeni. Pero yo no, máquina. No puedo darte una casa, por lo menos no mientras aún no sepamos nada de ti y que no causarás una masacre en Tokio un día solo porque sí, pero puedes vivir en el departamento de Kobeni y te aseguro que Kobeni recibirá un buen trato en la sede. ¿Hay algo más? Kobeni. Acaba de decir que podría estar a una masacre en Tokio y aún así quiere que viva con él. Denji. No se me ocurre nada más, esas serían todas mis condiciones y tranquila Kobe-chan, no pienso nunca hacerte daño, si lo hiciera tendría que cortar mis propios brazos, tampoco haré una masacre, por lo menos mientras no me molesten mucho, jaja. Al fin habían llegado al departamento. El resto del día que estuvieron en la sede a Denji se le fue explicado cómo iba a llevar a cabo su trabajo, se le entregó su uniforme y se le dio un adelanto a su sueldo para que se suministrara de prendas y más elementos personales. Kobeni no lo había visto a la cara en todo el día, parecía muy triste y frustrada, no le gustaba verla así pero sabía que era en gran medida su culpa así que esperaría de ganar más su confianza para explicarle mejor cuáles eran sus intenciones. Por su parte la chica quería morirse, su vida comenzó a ir en picada cuando dejó de ser una niña y no sabía en qué momento su vida se había jodido tanto, solo sabía que un día se vio en la necesidad de entrar al cuerpo de cazadores de demonios o prostituirse para que sus hermanos estudiaran. Ahora tenía que vivir con un demonio que probablemente la mataría y se la comería o se aprovecharía de ella mientras dormía, al fin y al cabo también era un adolescente. Kobeni. Bueno, es un poco tarde así que supongo que querrás cenar algo. Denji. Está bien, es solo que no sé cocinar. Kobeni. No es necesario preparar nada, cenemos algo ligero. Ambos se encontraban en la mesa, Kobeni había servido 2 platos de cereal con leche y le había dado uno al chico, a Kobeni le pareció un poco frustrante ver cómo Denji no sabía ni cómo usar una cuchara. Kobeni. Oye, estás ensuciándote todo, ¿es que tus padres nunca te enseñaron cómo comer en la mesa? Rápidamente se arrepintió de decir aquellas palabras, pensó que Denji se enojaría, entonces se convertiría en un demonio y todo se habría acabado. Todo por molestarlo mientras comía. Denji. No tengo papás, mi madre murió enferma cuando era solo un bebé y mi padre se suicidó ya hace años, perdón por ensuciar, lo limpiaré todo, en serio lo siento. Denji ni siquiera terminó su cereal, se levantó y preguntó con qué podía limpiar. Kobeni. Espera, perdón, ven aquí, te mostraré cómo usar una cuchara. Cuando Denji volvió entusiasmado y con una sonrisa, Kobeni perdió por un momento aquel nerviosismo y miedo que tenía y cuando veía a Denji intentando llevarse la comida a la boca y fracasar a medio camino, dando como resultante que el rubio se ensucie y haga un puchero en frustración, no podía evitar sentir un poco de ternura. Había llegado la hora de dormir, Kobeni entró a su cuarto y cuando salió con unas sábanas y una almohada Denji la volteó a ver con duda. Denji. Oye, no tienes que dormir en el sillón, esta es tu casa. Kobeni. Solo te traje unas sábanas para que no tengas frío por la noche. Denji. No es necesario, puedo dormir contigo. Kobeni. ¿Qué? Pero yo no, Denji. Descuida, no importa que patees un poco mientras duermes, cuando dormía con mi mejor amigo a veces terminaba afuera de las sábanas o con la cara pegajosa de tanto que me lamía. Oh. Definitivamente no iba a preguntar. Al final Kobeni terminó por seguirle el juego al rubio, no podría decirle que no o se enojaría y acabaría con ella. Cuando ambos se dispusieron a dormir Kobeni le dio la espalda, en su mente rezaba por qué aquella pesadilla acabará, ella tenía miedo que él la atacara por la noche y se aprovechara de ella, no podía siquiera conciliar el sueño, poco tiempo después escuchó un sonido proveniendo de su nuevo inquilino. Cuando volteó vio a Denji acostado boca arriba, con su boca ligeramente abierta y una línea de saliva que sobresalía de la comisura de sus labios, se veía como un completo imbécil y con un poco de pena ajena Kobeni logró dejar detrás aquel miedo que sentía y por fin conciliar el sueño. Cuando amaneció al próximo día una somnolienta Kobeni despertó, irónicamente había dormido muy bien, a ella le solían atormentar pesadillas que la hacían despertar llorando de la impotencia.
En esta ocasión fue diferente, despertó con sus energías renovadas y cuando se dio cuenta que mientras dormía había terminado por darse vuelta y acostarse en el pecho de su acompañante, se puso muy nerviosa y un poco avergonzada, rápidamente se levantó y corrió hasta su baño. Después de bañarse vio que Denji ya no se encontraba dentro del cuarto, cuando salió de él lo vio en la sala de estar, estaba sentado en el sillón mientras estudiaba con la mirada el departamento, no lo había visto con detenimiento el día anterior porque no tuvieron mucho tiempo y porque se sentía a punto del desmayo. Kobeni. Buenos días Denji, es hora de ir al trabajo, date un baño y ponte el uniforme, te esperaré aquí. Denji. Buenos días Kobe-chan, está bien, vuelvo enseguida. Kobe-chan. Sonaba realmente horrible, más viniendo de un demonio al que ahora tenía que soportar deambulando dentro de casa porque se había encaprichado con ella. No quería pasar el resto de su vida con constante miedo a que él un día explote y la asesine, hubiera sido mejor haber dejado que en aquella ocasión el demonio se la tragara, por lo menos se hubiera ahorrado todo esto. Cuando Denji salió ambos se dirigieron a la sede. La sede quedaba a unas pocas cuadras de ahí así que no habría mayor problema. Cuando llegaron y se presentaron en la oficina de Makima ambos habían sido asignados a patrullar en escuadrones diferentes. Kobeni se alegró mucho por aquello, podría ver después de días a lo que había sido un tiempo su mentora. Denji en cambio se mostró en desacuerdo con esta decisión, si algo llegaba a pasarle a Kobeni mientras él no estaba presente no se lo perdonaría, pero Makima reafirmó que esta era una orden y perdería la oportunidad de vivir con Kobeni si se negaba así que al final terminó aceptando. Kobeni había llegado cansada de hacer patrulla con su escuadrón de cazadores, ella sin duda solo quería descansar y dormir un poco, este trabajo le generaba mucho estrés, no podía siquiera caminar a plena luz del sol sin pensar que en cualquier momento un demonio aparecería y sería su obligación actuar. Cuando cayó pesadamente al sillón de la sala escuchó el ruido de la puerta al abrirse y vio al pelirrubio entrar con la camisa completamente manchada de sangre. Denji. MH. Oja Kobe-chan, el día de hoy fue muy aburrido sin verte, Makima me asignó al escuadrón de un tipo llamado Aki, él era un completo imbécil, trató de golpearme solo porque le dije que Makima era una completa perra, afortunadamente llegó el demonio de las bolas y le dio su merecido, después de eso bla 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 bla. Denji habló por lo menos 10 minutos más, Kobeni creía que en cualquier momento su cabeza iba a explotar y poco a poco se comenzaba a desesperar. Kobeni. Denji no vayas a ensuciar con la sangre que lleva tu uniforme, no sé qué vayas a hacer, la sangre no se quita de la ropa, y por favor deja de hablar, quiero un poco de silencio. Denji pareció desilusionarse un poco, esperaba contarle su día a la chica y que ella le contara un poco del suyo para generar un poco de confianza, pero entendía que Kobeni no estaba de humor así que guardó silencio y se dirigió al cuarto de baño a ducharse y ver qué podría hacer con su uniforme. Kobeni se asustó un poco después de lo que dijo, pensó que Denji no iba a reaccionar para nada bien y al parecer se había enojado, también se había sentido extraña cuando el rubio se desanimó después de que detuviera su hablar, sentía que de alguna manera había hecho sentir mal al joven pero los demonios no sienten nada ¿verdad? Tiempo después Denji salió de bañarse, al parecer no había podido acabar con la sangre de aquella camisa. Denji. Kobe-chan, voy a salir, buscaré un sitio donde vendan ropa y conseguiré otra camisa. Kobeni. Está bien. Denji esperaba que Kobeni se ofreciera a acompañarlo pero se desanimó otra vez cuando no fue así. Denji salió de allí, pero él aún no se rendía, él estaba decidido a ganarse su cariño aunque fuera difícil, si lograba sacarle una sonrisa significaba que tendría alguna oportunidad, así que con sus ánimos renovados salió del departamento en busca de una tienda de ropa. Denji había estado fuera por lo menos 2 horas, casi anochecía y aún seguía sin volver, Kobeni se preguntaba si algo le habría pasado y sintió un poco de remordimiento de no acompañarlo aún sabiendo que él era como un niño pequeño sin conocimiento alguno. Durante el tiempo que estuvo sola comenzaba a reflexionar acerca de su vida, lo que había pasado y lo que estaba por venir. Sus padres parecían no quererla, ellos preferían verla pasar miseria que brindarle ayuda alguna, ciertamente ella reconocía igualmente que aquellos a los que llamaba padres eran unos imbéciles que se aprovechaban de ella, pero no podía desaparecer, si lo hiciera sus hermanos terminarían con el mismo resultado y ellos no tenían la culpa de nada. Desde pequeña siempre estuvo sola, sin ningún amigo. La relación que llevaba con su familia la volvió una chica contraída, tímida e incluso temerosa, por lo que todos sus compañeros y conocidos la veían como una rarita de la cual podían aprovecharse y a la cual despreciar.
el día que sus padres la echaron de casa y le dijeron que debía encargarse de traer dinero para devolverles todo lo que habían hecho por ella y todo lo que les había costado. También le dieron dos opciones. Que consiguiera un trabajo o vendiera su cuerpo, pero que generara dinero de alguna manera. ¿Qué otro trabajo podría contratarla? Prácticamente no había requisito alguno para ser cazador de seguridad pública, y las ventajas eran muchas. Había días en que durante los entrenamientos creía morir, pero por alguna razón nunca lo hizo, al parecer un poco en el fondo, una parte de ella deseaba vivir. Hubo varias ocasiones en las que planteó arrebatarse la vida, una soga en aquel departamento prestado, amarrada a ventilador de techo. Era todo lo que necesitaba para acabar con toda la mierda que cargaba consigo, pero nunca lo hizo. Guardo la soga con la esperanza de un día no acobardarse más y simplemente acabar con todo. Bueno, por lo menos hoy no sería ese día. Sin darse cuenta sus ojos comenzaban a empañarse y ver borroso, no quería llorar más pero no podía detenerse, pequeñas lágrimas comenzaban a bajar por sus ojos y se contrajo en posición fetal encima de aquel sofá de la sala, no quería estar más sola, quería que alguien la comprendiera y no se apartara de ella. Ni siquiera pudo escuchar cuando la puerta del departamento fue abierta. Denji. Kobe-chan, encontré un lugar donde venden ropa y compré un par de camisas, supongo que no será la única vez que ocurra algo así y mejor me prepare, también traje un poco de helado, nunca lo he probado Kobe-chan. Denji había entrado y lo primero que hizo fue dirigirse a la cocina para buscar tazones donde servir aquel helado, sería la primera vez que lo comía y estaba muy emocionado, pero entonces escuchó unos sollozos provenientes del sofá y cuando volteó a ver se encontró con aquella chica que últimamente se pasaba todo el tiempo en su cabeza en hecha bolita en el sillón mientras abrazaba sus piernas y lloraba con amargura. Rápidamente se acercó al sillón y se puso de rodillas frente a la chica. Ella no prestaba la más mínima atención a su inquilino. Denji lentamente dirigió una de sus manos a la mejilla de la chica y se encargó de acariciar su mejilla, en un intento de limpiar aquellas lágrimas que caían como cascadas por sus ojos. Denji, ¿qué pasa Kobe-chan? Todo está bien, dime qué tienes y te ayudaré a solucionarlo, te prometo que todo estará bien. Kobe al escuchar aquello y sentir el tacto en su mejilla volvió en sí, abrió sus ojos que de inmediato se encontraron con los del chico, parecía que sus miradas buscaban aprenderse de memoria el color de los ojos del otro. Kobe, y yo es solo Kuke, de todo lo que hago sale mal, no sé qué pasa conmigo, yo solo quería que mis padres me reconocieran, y ahora estoy sola, y ya no quiero estar más sola Denji. Denji se encargó de abrazar a la castaña que se sorprendió por el acto, pero rápidamente deshizo la posición en la que se encontraba para levantarse y corresponder a aquel abrazo con aún más fuerza y enterrar su cabeza en el cuello del rubio. Denji, te aseguro que mientras viva no tendrás más que estar sola, tú me diste una nueva razón por la que vivir y no pienso alejarme de ti, puedes contarme más de lo que te puso así si tú quieres, yo siempre te escucharé, puedes contar conmigo para lo que sea. Kobe volvió a sollozar en el hombro de Denji, ella por alguna razón creyó todas y cada una de las palabras que salían de su boca y estaba muy feliz de ya no estar más sola, puede que sea todo temporal o que el rubio al final sí buscará aprovecharse de ella pero en ese momento no importaba, en ese momento se sentía querida y así fue como terminó compartiendo con Denji la mayoría de sus preocupaciones. No cabe duda que Denji se encontraba furioso, no podía creer que la gente sea tan patética como para aprovecharse de una chica tan tierna, él en ningún momento se apartó de su lado, ambos estaban en aquel sillón abrazados como si quisieran fundirse uno al otro. Para sorpresa Kobe y Denji no la interrumpió ni una sola vez, solo se encargó de escucharla y consolarla cuando de nuevo rompía en llanto. Y así, por fin dio la medianoche y los dos jóvenes estaban exhaustos de aquel día tan emocional, así que ambos se dispusieron a ir a la cama para dormir, el próximo día tenían trabajo. Denji, es cierto, Kobe-chan hace rato compré helado, nunca lo he probado pero dicen que es delicioso, no cenamos nada, ¿qué tal? ¿Quieres un poco? Kobe, ¿helado? No creo que sea muy saludable comer helado a medianoche pero está bien, creo que podemos comer un poco. Denji. Muy bien, voy a servirlo, espera aquí. Cuando Denji regresó le dio un tazón de aquel helado a Kobe que se llenó de felicidad al ver que era de vainilla, era su sabor favorito de helado pero llevaba años sin comerlo pues siempre daba su dinero a su familia. Mientras Kobe parecía devorar aquel helado Denji veía fijamente su rostro siempre le ha parecido hermoso, pero ver aquella sonrisa sincera en él la había hecho parecer como lo más hermoso que hubiera visto jamás.
Lo había logrado, había hecho sonreír a su Kobeni, eso significaba que tenía oportunidad de ganarse su cariño y estaba seguro que lo haría. Al final ambos fueron al cuarto y se acostaron sin siquiera cambiarse de ropa por aquel cansancio que tenían. Kobeni se acostó viendo al otro lado de la pared y ahí fue que Denji supo que aún no confiaba en él, pero era solo cuestión de tiempo. Nunca esperó que de un momento a otro Kobeni girara su torso y se recostara sobre su pecho, envolviéndolo en un abrazo. Kobeni. Buenas noches Denji, tal vez no haya sido tan malo después de todo. Denji. Buenas noches Kobe-chan, descansa. El próximo día el proceso se repitió, ambos salieron a temprano a su trabajo, el camino ya no se sentía incómodo, al contrario, se sentía muy cómodo. Denji le contaba acerca de sus aventuras con su amigo Pochita. Kobeni había perdido casi por completo aquel miedo que le tenía e incluso se mostraba curiosa por conocer más acerca del pasado del rubio. Inconscientemente Kobeni caminaba más lento en aquel camino, ella disfrutaba mucho tener por fin alguien que le haga compañía, que por fin alguien la escuche. Denji le había platicado a Kobeni un poco acerca de la que había sido su antigua vida, aunque de aquello solo habían pasado algunos días. Mientras su historia avanzaba Kobeni solo pudo sentirse más identificada a su acompañante, él había vivido una vida de mierda, incluso peor que la suya. En Denji no había ni una pizca de vergüenza al insinuar deliberadamente que ella había sido la encargada de cumplir aquel sueño que siempre tuvo y que ahora ella era lo más importante en su vida. Kobeni se puso muy nerviosa, pero eran unos nervios diferentes a los que siempre enfrentaba, aquella era una nueva sensación y era muy reconfortante. Nunca se había sentido querida y necesitada por nadie. Su rostro en un instante se tornó completamente rojo y en ella nació una gran sonrisa que intentaba ocultar por lo que solo mostraba una mueca extraña en su rostro e intentó desviar la mirada mientras le decía a Denji que no dijera cosas tan vergonzosas y repetía constantemente la palabra idiota. A Denji esto le pareció muy tierno, así que simplemente le dio una palmada en la cabeza y le dirigió una sonrisa. Continuaron el camino hacia la sede en completo silencio. Ambos llevaban consigo un aura de completa felicidad y cuando llegaron solo se despidieron y quedaron una vez en verde más tarde en el departamento. Kobeni se separó con un poco de tristeza, no había tenido una plática así desde nunca, pero necesitaba presentarse a trabajar y mientras más rápido pasara el día más rápido volvería a ver a aquel chico. Aquel pensamiento la hizo sonreír para después dirigirse al encuentro de su escuadrón de cazadores.